El mundo entero se conmocionaba ese día. Murieron más de 3,000 personas en cuestión de horas. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar ese 11 de septiembre del 2001. Muchos se levantaron, pensaban que tenían metas, planes, sueños que cumplir. Fueron a trabajar y se encontraron con la muerte. Lo más impresionante fue que mucha gente murió de una forma horrible. Vimos imágenes en donde muchos se aventaban, prefiriendo morir aplastados o no sé, prefiriendo morir de esa forma a morir quemados, a morir de otro tipo de forma. Lo que nos enseña esta situación, esta historia, es que no tenemos la vida comprada y que en cualquier momento podemos ser llamados a cuentas por Dios. Pues sean bienvenidos a este tema, esta serie de la ruina de un cristiano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo, un tema muy importante, muy impactante, que tiene que ver con la muerte sin Dios. Este tema habla de que nosotros somos responsables de compartir del amor de Dios. Y la Biblia habla de un cielo, de un infierno, habla de un lugar, de dos lugares diferentes a los que vamos a poder ir, dependiendo de lo que hayamos hecho en esta vida. Pero no de nuestras obras, sino de una decisión importante que debemos de tomar en esta vida. Dice la palabra de Dios que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Pero a los que no le recibieron, dice la palabra de Dios que hay un castigo eterno, hay un infierno. Y dice que en ese lugar el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y hay un tormento eterno. Y la Biblia habla sobre esto. La Biblia habla sobre el cielo y el infierno. Y aunque el tema no es ese, el día de hoy vamos a hablar algo muy parecido a eso. Vamos a comenzar. Dios, gracias por este tiempo. Te pedimos que tú bendigas este tema, que bendigas a los cristianos que se han conectado y que quieren hacer una reflexión en sus vidas y pensar en lo que hemos de hacer como cristianos en este tiempo, en este momento de crisis. Bendícenos, ayúdanos y permítanos aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los 7 pecados de aquellos que no ganan almas. 7 aspectos del pecado de aquellos que no ganan almas. Es el tema del día de hoy, de nuestra serie La ruina de un cristiano. Y el primero es el pecado de desobediencia a Cristo. El segundo es el pecado del poco amor por Cristo. El tercero es el pecado de no seguir a Cristo. El cuarto es el pecado de no habitar en Cristo. El quinto es el pecado de la deshonestidad. El sexto es el pecado del necio corto de vista. Y el séptimo es el pecado del sangriento asesinato de las almas. El ganar almas para que la gente confíe en Cristo se encuentra, si buscan, si alguien puede compartir en qué versículo está esta frase que dice, el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Y bueno, el ganar almas para que confíen en Cristo y sean salvadas por su pecado es la principal responsabilidad de cada cristiano en este mundo. Es lo que está más cerca del corazón de Dios, que las almas sean salvadas, que sean ganadas. Por esta razón, Él envió a Cristo, a su Hijo, a morir por nosotros. Dice Lucas 5:32, no he venido al mundo para llamar a justos, sino para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y Pablo en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y seguimos. Y aún ahora en el cielo, dice Lucas 15:7, dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Cuando él hablaba sobre la parábola de la oveja perdida. Dios se siente más gozoso por una persona que se arrepiente que por 99 que ya son salvos.
Lo más cerca del corazón de Dios es ganar almas preciosas. Es la razón por la que Cristo murió. Y esto debe ser el incesante y principal objetivo de cada cristiano. Si recuerdan, en el Nuevo Testamento, los predicadores o todos los cristianos estaban enfocados en eso, en ganar almas. Cada uno de ellos hizo el trabajo de ganar almas. Recuerdan que en ese tiempo el Imperio Romano estaba estaba cubriendo todo el mundo. Y cuando los cristianos fueron esparcidos, sufrieron persecución, esparcieron el Evangelio por todo el mundo. Y muchas veces Dios nos saca de nuestro encierro para compartir de este mensaje a todo el mundo. No podemos seguir encerrándonos. Hay una película que habla sobre el regalo, y eso se trata de un regalo que alguien recibía y que era para compartir. Simplemente lo guardaba y no lo compartía. Y eso mismo pasa. Si recuerdan cuál era el ministerio de Cristo, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Su principal tarea fue ganar almas. Él, en una sola noche, ganó a Nicodemo. Él ganó a la mujer en el pozo de Sicar, en Samaria. Él ganó también a la mujer que fue sorprendida en adulterio. También él ganó a la mujer pecadora que lloró ante sus pies en la casa de Simón el fariseo. Jesús ganó a mucha gente. Y bueno, vemos en la palabra de Dios que también él ganó al endemoniado Gadareno, a María Magdalena, a la mujer que se atrevió a tocar su manto. También él ganó a Zaqueo el publicano, a Leví. Esa era su tarea, su ocupación diaria, era ganar almas, rescatar almas, salvar almas. Otro ejemplo, vemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice que guió a Andrés y a Juan y a Felipe y a Juan, a Jesús. Luego Andrés ganó a Pedro, Jesús ganó a Felipe. Después Felipe ganó a Natanael. La mujer en el pozo de Sicar, una persona que creyó en Jesús, dice que en ese mismo día mucha gente fue salva por medio del testimonio de ella, en ese mismo día. El carcelero de Filipos se encontró con Cristo a medianoche. Y antes de amanecer, toda su familia era salva y bautizada. Cuando comenzó la persecución en Jerusalén, esparciendo por lo menos a todos, menos a los predicadores, en Hechos 8:4, si alguien quiere escribirlo, Hechos 8:4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y ahorita hemos sido esparcidos, los cristianos hemos sido esparcidos. Hay infinidad de personas que están compartiendo. Y la pregunta es, ¿tú estás compartiendo de Cristo? ¿Tú estás alertando a la gente de que hay un infierno? La Biblia es muy clara en decir que el ganar almas es la principal obligación diaria de cada cristiano. Una persona que no gana almas para Dios es culpable de una horrible lista de pecados que impiden el avivamiento, que matan a las iglesias, que contristan al Espíritu Santo y condenan a millones de almas. Vamos a considerar los 7 terribles pecados de cada cristiano que no gana almas. El primero es el pecado de desobediencia a Cristo. Recuerdan que Cristo en Mateo 28 establece la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El primer pecado es el pecado de desobediencia a Cristo. ¿Qué pasa cuando tu hijo te desobedece? ¿Qué pasa cuando un trabajador no hace el trabajo que le fue encomendado? ¿Qué pasa cuando un alumno no cumple con las reglas o las fechas de entrega? ¿O simplemente no respeta las decisiones o sigue las instrucciones del examen? Una vez en un examen decía al principio de las instrucciones, contesta solamente las 5 últimas preguntas. Y yo recuerdo que muchos no leyeron esas instrucciones
y contestaron el examen que era como de 20 preguntas. Y los que sí pudieron leer bien las instrucciones, solamente contestaron las 5 últimas preguntas. Y obviamente obtuvieron calificación aprobatoria, muchos de ellos, por seguir las instrucciones, por seguir las instrucciones. Eran las más fáciles. Bueno, ahí les paso un tip a los maestros. Pero sí, el pecado de desobediencia a Cristo es algo impactante. En Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eran pocos discípulos, ¿cómo iban a poder hacer ellos eso? Entonces la orden era, no solamente era para ellos, sino es para todos, ir por todo el mundo. Ellos solamente iban a comenzar el trabajo, pero nosotros tenemos que continuarlo. Dice la palabra de Dios que habría que enseñarles que guarden todas las cosas que Cristo había mandado. Esto quiere decir que cada cristiano en el mundo tiene exactamente el mismo mandamiento que tenían los apóstoles, hacer que las gentes sean salvas. Cada alma renacida debe ser enseñada a guardar todas las cosas que Jesús mandó a los apóstoles que guardaran, como dice claramente en la Gran Comisión. Así que Jesús manda a cada cristiano a ganar almas. Cada cristiano es igualmente responsable de ganar y de llevar el evangelio a toda criatura. Si ustedes buscan en Apocalipsis 22, del 16 al 17, si gustan buscarlo, dice, Jesús mismo nos da este claro mandamiento. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida del balde. Jesús dijo claramente que él había enviado a su ángel a testificar a nosotros en las iglesias. Cada uno que oye el evangelio, si tú escuchaste el evangelio, has sabido de que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y no estás compartiendo este evangelio, hay un pecado muy grande. Si tú el día de hoy supieras cuál es la cura contra el coronavirus y no la compartieras, sería algo muy grave. Y hay algo más grave, no compartir la vida eterna a otros. Si tú no eres un ganador de almas, entonces no estás obedeciendo a Jesucristo, aquel a quien toda la potestad le ha sido, todo el poder le ha sido dada en el cielo y en la tierra. No estás obedeciendo su mandamiento. Tú eres un hijo de Dios desobediente. Aunque a lo mejor des mucho dinero, enseñes mucho de Biblia, no importa cuán separado o cuán alejado estés del mundo, no está bien tu corazón. Tu corazón está desobedeciendo a Dios si no eres un buscador de almas. ¿Recuerdan a Saúl? Que por una desobediencia él perdió su reino. Él y su casa fueron rechazados por el Señor. Ya no pudo seguir reinando por desobedecer. Dios envió al profeta Daniel a decirle a Saúl, ¿tiene Jehová o se alegra Jehová en los holocaustos y víctimas como en obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Si ustedes gustan ir a 1 Samuel 15 del 22 al 23, ¿alguien lo puede anotar? 1 Samuel 15 del 22 al 23. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es que el cebo de los carneros. Porque pecado de adivinación es la rebelión. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti, para que no seas rey. Ningún sacrificio va a ser agradable a Dios si estás en desobediencia. Ay, es que yo me sacrifiqué tanto en estos días, pero si no estás compartiendo, estás desobedeciendo. Hay trabajadores que se han sacrificado y han hecho mucho esfuerzo, pero no cumplieron para lo que fueron contratados. La desobediencia. La rebelión es similar al pecado de la brujería. O sea, mucha gente dice, ay, yo no me meto en la brujería porque es satánico. Pero dice que la palabra de Dios que la rebelión es como pecado de brujería. Y la desobediencia es como la iniquidad y la idolatría. Muchos decimos, ay, qué idólatras, ay, qué fanáticos. Pero si no estamos compartiendo, es similar a eso. Y seguimos adelante. La orden más grande de Jesucristo fue esa, la de ir y hacer discípulos. Es desobediencia al último mandamiento que Jesús le dio a su pueblo antes de ir al cielo. Es desobediencia en cuanto
al asunto en el que Dios está más interesado. Dios está más interesado en eso y tristemente somos perversos pecadores si no estamos ganando almas. Dice Proverbios, el que gana almas es sabio. Vamos a continuar con el segundo punto, el segundo pecado. El pecado de falta de amor por Cristo. Hay una canción cristiana que se llama La niña de tus ojos. Y hay una parte que dice, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, Jesús, te amo más que mi vida. Y muchos cristianos, de alguna manera, no están de acuerdo en que se cante ese tipo de cosas. Un- un- una persona decía, mira, si no estás dispuesto a hacer lo que estás cantando, no lo cantes. No lo cantes porque el amor son hechos, no palabras. El amor son hechos, no palabras. Y hay un autor que habla sobre los lenguajes del amor. Yo creo que todos hemos escuchado sobre los lenguajes del amor. Hay libros para los lenguajes del amor para esposos, para esposas, para hijos. Y bueno, ¿cuáles son los 5 lenguajes del amor? ¿Alguien nos puede escribir, por favor, si alguien me está escuchando? El primero es el contacto físico, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y palabras. ¿Cuál es la forma en que tú prefieres recibir amor? ¿Prefieres tiempo de calidad? ¿Prefieres regalos? ¿Prefieres actos de servicio? Palabras, a ver, escriban. A lo mejor si su esposo, su esposa, sus hijos no sabían él era o cuál es su lenguaje del amor, pues pueden escribirlo ahorita para que ellos vean, ¿a poco tu lenguaje del amor es este? No lo sabía. Y yo que siempre he hecho algo que no va relacionado con tu lenguaje del amor. Pero luego de esta breve introducción, eh, el amor se manifiesta con acción, con hechos, no con palabras. Podemos subir en Facebook y escribirle a nuestra esposa, te amo, eres todo para mí, eres lo mejor. Y, y el día siguiente llegamos de la calle y a lo mejor la abrazamos sin bañarnos primero. Ahorita que está la pandemia, eso no es amor, ¿verdad? Tenemos que demostrarlo con hechos. Ay, no quiero contagiar a mi esposa, a mis hijos, si es que tengo coronavirus. Entonces voy a llegar, me voy a bañar, me voy a cambiar y después los abrazo. El amor se manifiesta con hechos. Y Jesucristo nos dice que una forma de manifestar el amor hacia Él es ser obediente. Un hijo obediente es amoroso. Un hijo desobediente no es amoroso. La desobediencia de no ganar almas es una prueba de falta de amor por Cristo. En Juan 14:5, en Juan 14 nos habla sobre esto. En Juan 14:15, Jesús le dijo a los apóstoles que ya había dado la gran comisión, si me amáis, guarden mis mandamientos. Y en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. En Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Ahí está tan claro como es posible, que si tú amas a Cristo, le obedecerás. Desobediencia es la falta de amor. Un hijo que no desobedece, una hija rebelde, un esposo que no demuestra su amor hacia su esposa, trabajando, amándola, cuidándola, protegiéndola de todo mal. Que hay que ir a comprar. Pues ve tú, yo estoy cansado. Y manda a la esposa a arriesgarse a que se contagie, si es que la pandemia está rondando. Y una pregunta, dice la palabra de Dios, que si amas a Dios debes demostrarlo primero amando a tus semejantes, amando a tu prójimo. Y si tú ves a tus vecinos, a la gente que está buscando de Dios por muchas razones y no les compartes el mensaje eterno de salvación, es el segundo pecado de falta de amor por Cristo. ¿Amas a Cristo? Entonces debes de ganar almas. Si haces un esfuerzo pequeño en ganar almas, entonces tu amor es pequeño. Si no haces ningún esfuerzo, ¿cómo puedes decir que lo amas? Si no haces un esfuerzo por llevar discípulos a Cristo, por rescatar a esas personas, por ayudar a que sean rescatadas del infierno,
no amas a Cristo. El pecado de la falta de amor por Cristo. Tercer pecado, el pecado de no seguir a Cristo. El pecado de no seguir a Cristo. En muchas partes del mundo, el pastor va adelante y las ovejas atrás. En México he visto que es al revés, que las ovejas van adelante y el pastor los va arreando, ¿no? Entonces, sí es importante considerar eso. El pecado de no seguir a Cristo es un pecado impactante. Y bueno, en Mateo 4:19 nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y en Marcos 1:17 dice, venid en pos de mí y haréis que seáis pescadores de hombres. Estas promesas fueron hechas a los apóstoles, pero recordemos que también a nosotros se nos ha dado este mandamiento y esta promesa. Este asunto de seguir a Jesús, de ser sus discípulos, es algo muy mencionado en las Escrituras. En Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y al joven rico que había creído que había guardado todo, desde su mocedad, desde su juventud, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y después le dice, y ven y sígueme. Mateo 19:21. Nosotros somos llamados a tener la mente de Cristo. Eso lo vemos en Filipenses 2:5. Y primera de Pedro 2:21 dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplos, para que vosotros sigan sus pisadas, para que ustedes sigan sus pisadas. En Juan 12:26 dice, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Juan 12:12 se nos promete a los que creemos en él, las obras que yo hago, también él las hará. Así que cada cristiano debe seguir a Cristo, pero si tú no estás ganando almas, no estás siguiendo a Cristo, porque él dice claramente en Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Yo recuerdo hace tiempo, cuando era adolescente, cuando era niño, había un hermano evangelista llamado Joel Pananá. Era tremendo el hermano, su pasión era ganar almas, compartir de Cristo. Y él estuvo en cruzadas nacionales. Y a muchos de nosotros nos motivó, nos alentó, nos llamó. Yo no tenía dinero, entonces él buscaba dos tipos de personas, unos que ofrendaran y otros que fueran. Entonces a mí me tocaba ir. Y yo recuerdo mucho una ocasión cuando fui a Chiapas, era chico, ya, yo fui, creo que era mis primeros, segunda cruzada, no recuerdo muy bien, y, y formaban equipos, los mandaban a diferentes lugares, y había un predicador, había un músico, había evangelistas, había consejeros, cada equipo tenía personas, entonces a mí yo fui más para tocar, el predicador compartía de Cristo y a mí mm, yo ministraba a través de la música del piano y y los hermanos dijeron que cuando me vieron pensaron que no sabía hacer nada y cuando Dios hizo la obra ahí a través de nosotros, dijo, nosotros pensamos que este niño no venía nada más de bulto, venía a, a, este, a consumir alimentos y a dormir, pero no pensamos que fuera su labor tan grande. Bueno, eso fue algo que sucedió, pero también algo sucedió, alguien que tenía mi edad, estábamos en Chapa de Corzo, cerca de allí, y yo creo que era adolescente, no recuerdo muy bien la edad que tenía, unos 14, 15 años, pero me tocó hacer equipo con otro joven de mi misma edad, y la verdad es que mis respetos, en ese tiempo nosotros íbamos tocando casa por casa, puerta por puerta y compartiendo del Evangelio. Y me impresionó el denuedo, la facilidad que tenía para compartir de Cristo a esa edad. Y tenía un discípulo, su discípulo era una persona que había dejado el alcohol y lo apoyaba en todo, él era su discípulo. Entonces, era impresionante lo que Dios estaba haciendo a través de él y a través de su iglesia, a través de las personas que viven allí. Y la verdad es que fue de mucha bendición la, la, la experiencia que tuve allí. Y él sabía cómo compartir de Cristo, cómo hacer que las personas, no era él, sino era Dios a través de su vida, cómo Dios rescataba almas. Y esas personas a las que él le compartía iban a los pies de Cristo y eran salvos.
Y en mi caso, pues obviamente no tenía tanta experiencia, pero yo aprendí de él. Yo al estar con él aprendí cómo compartir en ese tiempo. Y lamentablemente últimamente pues no lo había hecho, no lo he hecho tanto como en ese tiempo, cuando era joven, adolescente. Y yo aprendí mucho de él, aprendí cómo compartir el evangelio por medio de él. Y bueno, si tú quieres ganar almas, quieres aprender a ganar almas, tienes que juntarte con aquellas personas que están ganando almas. Y ahorita aquí en la iglesia hay personas que están trabajando mucho, hay campos misioneros en nuestra iglesia, Cristiana Bautista del Mesías, y, y ellos nos han invitado, vengan, vamos a compartir de Cristo, vamos a hacer esto, lo otro. Y si tú quieres ganar almas, si Dios está haciendo, Dios te está confrontando, obviamente ahorita en tiempo de cuarentena son diferentes las formas en que podemos compartir de Cristo, pero aún así ellos están compartiendo. Yo te invito a que si quieres realmente ganar almas, por favor, acércate con aquellas que lo están haciendo. La mejor forma de ser un ganador de almas es seguir a Jesús, al Maestro, ganador de almas, y captar su pasión, su interés por el pecador moribundo, y ser guiado por su Espíritu Santo en ganarlos. Había un hombre que decía, por favor Dios, no me dejes dormir sin que una persona más sea rescatada del infierno. Ninguno está siguiendo realmente a Jesús si no está ganando almas. No está siguiendo sus pasos si no estás haciendo lo que Jesús hacía. Entonces, si tú no eres un ganador de almas, no estás siguiendo a Jesús. Qué pecado tan grande. El pecado de no habitar en Cristo. El pecado de no habitar en Cristo es el cuarto pecado. Y cada vez que yo leo Juan 15:8, me impresiona y como que me preocupa porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. O sea, no hay de otra. O llevas fruto o no llevas fruto. Pero dice que todo pámpano lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yo recuerdo, gracias a Dios como iglesia tenemos ya 30 años, más los tiempos de misión, y siempre nos ha llegado a pasar que hay épocas en que el templo se llena y se organiza una iglesia. Se vuelve a llenar y se organiza otra iglesia. Entonces, así pasa con nuestra iglesia. Y ha pasado eso. Dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Imagínense que las mismas personas que iniciamos hace 30 años estuviéramos, bueno, si hay personas que todavía estamos ahí, pero muchas de ellas ya están dirigiendo otras iglesias, ya están sirviendo en otros lugares, gracias a Dios por eso. Pero si tu iglesia o si tu persona no ha llevado fruto no sé cuántos años tengas de cristiano, puedes tener 1 año, 2 años, 5, 10, 20, 30 años. Y si en esos 30 años has llevado muy poco fruto, preocúpate porque imagínate un manzano, una pera, un árbol frutal que en 30 años solamente ha dado 5 manzanas. ¿Qué va a hacer el dueño? Pues simplemente va a decir, pues este árbol es estéril, no da fruto. Y así es esto. Entonces, cada cristiano debe estar en contacto con Cristo, de tal forma que así como la savia pasa de la vida al pámpano, y le da poder vivificador y fructífero, así el Espíritu Santo puede fluir de Cristo hacia nosotros, convirtiéndonos en cristianos fructíferos, haciéndonos realmente ganadores de almas. ¿Eres un cristiano fructífero? ¿Estás ganando almas? La última semana, el último mes le compartiste de Cristo a alguien. ¿Estás discipulando a alguien? Dice, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En Juan 15, del 4 al 5 está esto. No hay manera de ganar almas, excepto estando en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no puedes ganar almas para Cristo, no puedes dar fruto. Estando en contacto con Él, conociendo su voluntad, sintiendo el palpitar de su corazón, estando completamente entregado a su voluntad. Pero cuando uno realmente está en Cristo, da mucho fruto, da mucho fruto.
Dice el versículo 8, en este es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí está. Somos sus discípulos si llevamos mucho fruto. Recordemos que el Señor Jesús quiere que almas sean salvadas, quiere que la gente sea salva por Él. Por esa causa Él vino e hizo un gran esfuerzo. Yo me acuerdo en un equipo de básquetbol, de repente un compañero corría muchísimo y no le pasaban el balón y le decía a su compañero, no respetaste mi esfuerzo. Y muchas veces los esposos, las esposas, los hijos, la familia no valora todo el esfuerzo que estamos haciendo y nos sentimos a lo mejor mal porque hice todo esto y no valoran mi esfuerzo. Jesús dio su vida, Jesús dio su vida. Y si no compartimos de Cristo es como decir, ese sacrificio no es importante. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y la verdad es que hablar de Cristo debe ser nuestra meta. Ahora, mucha gente está muriendo. Veíamos ayer en las noticias, antier, cómo los casos de muertes por coronavirus se han incrementado. Y es impactante lo que está pasando. Mucha gente que pensaba que estaba bien de salud, que confiaba en su fortaleza física, ahora está muriendo. Almas preciosas son el precioso fruto que debemos llevar a Cristo. El fruto de un cristiano es otro cristiano. Si tú no eres un ganador de almas, entonces la Biblia dice claro que tú no estás habitando en Cristo. Tu corazón no es uno con su corazón. Cualquiera que sea tu actividad, cualquiera que sea tu reputación, no importa cuán santificado te sientas y cuánto te parezcas a un cristiano o a un fariseo, tú no estás en Cristo si no ganas almas. Qué gran pecado es para un cristiano no estar en Él, con corazón sumiso y con unión perfecta, y así ayudar en su bendita y principal obra, que es ganar almas. El pecado de no habitar en Cristo. Vamos al siguiente. El pecado de la deshonestidad. Si recuerdan, en septiembre del 2017 hubo un temblor y murieron varios cientos de personas más en la Ciudad de México y hubo catástrofes, mucha gente perdió sus casas, sus hogares. Vimos cómo la gente buscaba ayuda, había gente sin hogar, con casas destruidas. Y algo triste pasó en esa época, llegó mucha ayuda del extranjero, mucha gente del extranjero, países, instituciones, asociaciones, enviaron ayuda a México. Y en las noticias pasaban cómo mucha gente fue deshonesta, se quedó con esos apoyos y nunca llegaron a quienes lo necesitaban. Mucha gente perdió sus casas y jamás tuvo un apoyo. Conozco el caso de personas en la Ciudad de México que perdieron sus casas, que edificios fueron destruidos y sinceramente están batallando todavía para ver dónde pueden vivir. El pecado de la deshonestidad. Y nosotros juzgamos a aquellos que se guardaron esos apoyos, ese dinero, esa ropa, esas despensas, y no la compartieron a quien realmente lo necesitaba. Y ese pecado es el mismo, el pecado es el mismo. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que si no compartimos de Cristo, si no damos fruto, estamos siendo deshonestos. Si gustan ir a sus Biblias en Mateo 25, del 14 al 30, allí el Salvador ilustra con su propia venida y reino en el futuro por medio de la historia de un hombre que salió a un país lejano y dejó sus negocios en manos de sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Los 2 primeros ganaron, doblaron el dinero y entregaron lo doble. El tercer hombre que hizo, escondió el talento en la tierra, acusando a su señor de cegar donde no había sembrado. Pero su señor, ¿qué le contestó? Siervo malo y negligente. Te concernía darme dinero a los banqueros, por lo menos hubieras llevado el dinero a los banqueros. Y cuando yo viniera, pudiera haber obtenido lo que ellos obtuvieron de intereses. Esta parábola es similar a las minas en Lucas 19, del 11 al 27. Dice la palabra de Dios en esta parábola que un hombre salió a recibir un reino, Jesús. Primero, él dio sus minas a 10 de sus siervos y les dijo, ocúpense mientras regreso. Cuando él regresó, al final cuando él regresó, llamó a sus siervos para pedirles cuentas. De nuevo, un hombre había escondido la mina
y no había tenido ninguna ganancia y lo llamó mal siervo. Jesús ha puesto sus negocios, su empresa en nuestras manos y somos responsables de ellos. Somos solamente mayordomos y seremos honestos o deshonestos. Hemos encontrado el caso de personas a quienes se les dio a resguardar la herencia de alguien y no la cuidaron, la malgastaron. Hay una serie de televisión de los 80s en donde unos jóvenes quedaron huérfanos y sus papás al morir pues instruyeron a que cada 4 meses, me parece, cada 3 meses, les iba a llegar un apoyo. Lo que pasó con ellos es que malgastaron ese dinero, se lo gastaron comprando cosas, compraron una camioneta, uno de ellos perdió, creo que le depositaban $15,000 cada 4 meses, cada 3 meses, y uno de ellos perdió $12,000 en un solo día, en un mal negocio que hizo. Y ellos tuvieron que vivir en la pobreza, tuvieron que trabajar, tuvieron que, no sé, hacer muchas cosas, empeñar, una de ellas empeñó su violín. Es una serie, vi el inicio de la serie, pero habla sobre eso, cómo malgastaron ese dinero que les daban para muchos meses. Y nosotros hemos sido encomendados, nos ha sido dada una herencia y tenemos que repartirla con los demás. Entonces se le cataloga como malvado o deshonesto aquella persona que no hace uso bien de esa mayordomía. Un siervo que ha robado a su señor las ganancias propias que él tenía derecho a esperar por su inversión. Aquellos cuyas minas fueron multiplicadas iban a reinar con su señor cuando él retornara. Cuán culpable era aquel hombre perverso que robó a su señor y no tuvo ganancias que traer. Así también cada cristiano que no gana almas es un siervo deshonesto y tendrá que enfrentar a Cristo con vergüenza. Algunas veces también hemos escuchado del vergonzoso escándalo de alguien que ha sido administrador de una herencia y se ha robado el dinero que ha sido puesto bajo su cuidado. Un hombre, antes de su muerte, nombró a su amigo administrador de sus bienes para que su viuda y sus hijos huérfanos estuvieran protegidos. Pero después se descubrió que el infiel administrador había usado el dinero para sus propios intereses y lo malgastaba de forma desatinada. Algunas veces veíamos o vemos situaciones así en donde hay deshonestidad en las personas. Y a veces somos así, hay viudas, huérfanos, gente que necesita de Dios, que necesita de la palabra de Dios en estos momentos. Y estamos siendo deshonestos porque la palabra de Dios no es nuestra, no somos los propietarios de la palabra de Dios, debemos compartirla. El administrador que desperdicia los bienes, desperdicia esa oportunidad de bendecir a otros. Y bueno, la clase de persona que es un cristiano, la verdad es que este administrador que usó mal la herencia de esa persona se le catalogó como pillo, como ladrón, como deshonesto. Y la salvación que Dios da es gratuita para todos. Y es una encomienda que se nos ha dado, el buscar que no solamente nosotros seamos salvos, sino que todo el mundo sea salvo. El pecado del cristiano que no gana almas es también deshonestidad hacia los hombres. Jesús dijo que debemos predicar a todo el mundo, y eso lo menciona Pablo también. Dice, a griegos, a bárbaros, a sabios, soy deudor. Él se catalogaba como deudor. Así que en cuanto a mí, preso estoy a anunciar el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 1 del 14 al 15. Pablo era un hombre formidable. Él sabía su responsabilidad para sus propios compañeros, a griegos y bárbaros, a sabios y a no sabios soy deudor. Cada hombre que vive le da algo a la humanidad. Cada niño recibe de su padre y madre más de lo que él nunca podrá pagar. Si él paga su deuda de algún modo, tiene que hacerlo al resto del mundo. Solamente un asesino como Caín puede decir, ¿soy yo guarda de mi hermano? Tienes una deuda con cada pecador moribundo. Todos somos perversos, deshonestos, infieles a una confianza si no compartimos con otros el precioso evangelio que tenemos. Voy a leer algo que menciona John Rice. Dice, el doctor A. Ironside en 1943 estaba en Dallas
Y en una carta dirigida a mí anexó una circular anunciando su compromiso para predicar en una cantidad de iglesias de gente con nombres sorprendentes. A través de la parte de esa circular, dice, tratando de pagar mi deuda a mis hermanos. Y bueno, cada cristiano tiene una deuda, tienes una deuda con aquellas personas que no conocen de Cristo. Pero si no vamos con ellos y no les pagamos esa deuda, ¿a qué servir pagar esa deuda? Es compartirles el amor de Dios, para que ellos tengan paz y perdón y un hogar en el cielo, y que libre a ellos del tormento del infierno. Tenemos esa deuda de ser honestos, de no caer en ese pecado de la deshonestidad. El pecado de ser necios, cortos de vista. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Los cristianos deben llevar fruto como árbol de vida, y cada cristiano sabio gana almas. En Daniel 12, del 2 al 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud, como a las estrellas a perpetua eternidad. Se dice que alguien quiere estudiar Apocalipsis, tiene que leer primero Daniel. Y Daniel nos habla sobre el juicio final, que unos irán a la vida eterna y otros irán al castigo eterno. Es importante pensar más allá como dicen, ver más allá de nuestras narices. Dice, el pecado de ser necios cortos de vista. Quiere decir que una persona que gana almas está pensando en la eternidad de las personas. Aquellos que hacen que muchos se vuelvan a la justicia brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí vemos que la verdadera sabiduría tiene una mirada muy amplia. Un cristiano que solo tenga un pequeño o algo de sabiduría espiritual puede ver que no es lo mejor concentrar sus intereses en las cosas que están en esta vida. ¿Cuáles son las cosas o los intereses en esta vida? Pues es los bienes materiales, el trabajo. Hoy en día, con la cuarentena, nos hemos vuelto a ver en perspectiva divina qué es importante y qué no es importante. Nosotros como familia nos dimos cuenta ahora que muchas cosas en las que gastábamos mm, no, no eran importantes para vivir, otras sí. Entonces seguimos haciendo aquello que es importante para vivir. Y, y bueno, ¿qué es algo que a lo mejor no es tan importante? Por ejemplo, el hacer dinero, el hacer amigos, disfrutar de los placeres de la vida, estar interesado en placeres pasajeros y en riquezas efímeras, no tiene sentido. Mucha gente hoy perdió todo eso, perdió negocios, dinero, familia, perdió tantas cosas que eran pasajeras, porque lo eterno es eterno y nunca se va a perder. Dice la palabra de Dios que aquellos que piensan no en lo pasajero, sino en eterno, tienen sabiduría espiritual, no son necios. Proverbios nos recalca la importancia de no ser necios, cortos de vista. Dice la palabra de Dios, aquellos que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Cuando los cristianos vengan ante Cristo para recibir su recompensa, cuando el fuego de Dios queme la madera, el heno y la hojarasca de las vidas desperdiciadas, entonces cada cristiano que no ganó almas descubrirá que él ha estado representando a un necio consumado. Salmo 53:1, ¿alguien quiere compartir qué dice Salmo 53:1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ningún cristiano puede ser esa clase de necio. Jesús dijo a dos de sus discípulos en el camino de Maús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Estos eran cristianos, pero culpables de una necedad parecida al de un ateo. El cristiano que nunca gana almas también es un necio, por una razón muy similar. El hombre que niega a Dios y a la eternidad también es un necio. El hombre que no cree en la Biblia es un necio. Y así el hombre que vive como si este mundo fuera el único mundo, también es un necio. Como si fuera mejor hacer dinero que ganar almas, eso es necedad.
como si fuera más importante llenar su estómago y vestir sus espaldas y vivir una moderna y tener un excelente automóvil, es un necio. Cuando tú haces tesoros en la tierra y no haces tesoros en el cielo, Dios lo cataloga como necedad y como ser necios cortos de vista. Es importante pensar bajo la perspectiva divina. ¿Cuánto vale un alma? ¿Cuánto vale un alma? Y bueno, para Cristo valió su vida. Él entregó su vida por las almas. Y cuán perverso es el pecado de nosotros, pobres necios cristianos, que no ganamos almas y perdemos así la oportunidad de resplandecer para siempre y regocijarnos eternamente con el corazón del Salvador. Y bueno, Cristo murió por los pecadores y Dios espera que sus discípulos, sus seguidores, seamos dispuestos a entregar nuestras vidas compartiendo el mensaje de salvación a esas personas. Él murió por todos, no solamente por nosotros. Yo era estudiante y había un compañero que habíamos comenzado a hacer amistad con él y lamentablemente una mañana nos avisaron que él había sido, bueno, accidentalmente él había fallecido. Y varias personas que estábamos en ese salón, yo recuerdo que éramos dos cristianos, eh, nos lamentamos mucho por la muerte, pero sobre todo por no haberle compartido del amor de Dios. Y yo tengo otros testimonios de otras personas que fallecieron sin que yo les pudiera compartir. Eh, Lamentablemente, cuando vaya a la presencia de Dios, tengo que dar cuentas y voy a ser juzgado por eso, porque Dios me va a preguntar, ¿por qué no le compartiste a esa persona que falleció? Y de eso se trata este punto. Muchos de nosotros pensamos que la gente que tenemos a nuestro alrededor va a vivir eterna, o que no va a morir, pero en cualquier momento cualquier persona puede fallecer y no le compartimos de Dios. Comenzamos a hablar con ellos de cosas triviales, de la casa, del hogar, del trabajo, pero nunca les compartimos de Cristo. Y el pecado del asesinato de almas es algo tremendo. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 3, del 17 al 19, si lo buscan, si lo pueden buscar. Ezequiel 3, del 17 al 19. Dice, Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues tú, la palabra de mi boca, y amonestarlos haz de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Si Ezequiel no alertaba a los israelitas acerca de sus iniquidades, y si ellos morían en sus pecados, entonces Dios requería la sangre de ellos de la mano de Ezequiel. ¿Qué pensamiento tan sorprendente es este? Que Dios le dice acerca de un hombre, acerca de los pecadores, su sangre requeriré de tus manos. Pero si Ezequiel los alertaba al pecador, y aun cuando éste no se arrepintiera, Dios dijo, habrás librado tu alma. ¿Recuerdan a Jonás? Dios le encomendó algo y él desobedeció. En esta extraña misión fue dada a Ezequiel para todo Israel. Con toda seguridad, esto también se nos da a nosotros, esta responsabilidad de no alertar a las almas que se perdieron. Ciertamente somos culpables de cada sangre, de cada pobre alma perdida que va al infierno. Si tuvimos la oportunidad de alertarlos, de llorar por ellos, de guiarlos tiernamente y que ellos sean ganados para Cristo, y no lo hicimos. Yo creo que todos en algún momento nos hemos enterado de la muerte de una persona y nos hemos dicho, ¿por qué no le compartí? ¿Por qué no le hablé de Cristo? Pablo tenía eso pendiente cuando vino a Mileto, el pequeño puerto en la ciudad de Éfeso, y estaban los ancianos de Éfeso esperándolo allí. Solemnemente Pablo le dijo a esos predicadores que después de sus 3 años de ministerio en Éfeso, no verían más su rostro. Entonces dijo,
En Hechos 20, del 26 al 27. Por favor, búsquenlo y léanlo. Hechos 20, del 26 al 27. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciaros el evangelio, el anunciaros todo el consejo de Dios, perdón. Luego les dijo nuevamente en Hechos 20:31, les dijo, por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, de noche y de día. Pablo podía decir solemnemente, después de 3 años en Éfeso, no soy culpable de que alguna persona de ese lugar vaya al infierno. No tengo la sangre de ellos en mis manos. Y bueno, él dijo, yo he pasado día y noche amonestándoles, invitándoles, y con lágrimas y públicamente y de casa en casa, llevando el mensaje de Dios. Ya no soy culpable si alguno de ustedes se va al infierno. Yo creo que muy pocos podríamos decir eso, decir, en mi vecindario, en mi colonia, en mi comunidad, no soy culpable. Yo creo que todos somos responsables de compartir el Evangelio a toda criatura. Y una pregunta, este estudio obviamente es solamente para cristianos, no es para todo el mundo. Es una pregunta, ¿hay sangre en tus manos? ¿Eres tú culpable de la perdición de almas inmortales por las cuales Cristo murió? ¿Por qué no las alertaste? ¿Por qué no las alertaste? Un misionero en China eh, eh, da el testimonio de cómo un bote se volteó y una persona estaba muriendo. Y le dijo a unas personas que lo salvaran, por favor, que se estaba muriendo. Y ellos le dijeron, no, no lo vamos a salvar. ¿Cuánto nos vas a pagar por salvarlo? Y, y bueno, por rescatarlo. Y dice que él pudo juntar cerca de $40, hasta para persuadirlos de que lo salvaran. Y bueno, finalmente ellos accedieron después de tanta insistencia de este misionero, fueron a salvarlo, pero ya cuando lo quisieron rescatar, ya estaba muerto. Y, y la verdad es que ellos eran culpables de esa muerte. No, no llegaron a tiempo, no lo quisieron hacer, fueron a regañadientes y solo si les pagaban. Es impactante la enseñanza que tiene esta historia para nosotros, porque muchos de nosotros hacemos lo mismo, no somos diferentes a ellos. Cuando somos indiferentes, cuando dejamos que las personas que están a nuestro lado se vayan al infierno sin que les hayamos compartido. Yo me acuerdo una vez cuando iba en un taxi, en un colectivo, era niño y ahí como que me quedé impactado. Me subí al taxi y había una persona que nos empezó a compartir a todos en todo el camino y todos lo escuchamos y nos compartió de Cristo Jesús en todo el camino. Es impactante la forma en que la gente comparte, pero son contadas las personas que lo hacen. Y muchos de nosotros a lo mejor hemos prometido ir con alguien o alguien nos está llamando para pedir nuestra ayuda y no les compartimos del Evangelio. Y bueno, así es el pecado de no ganar almas, el pecado, el sangriento y terrible pecado del asesinato de almas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú consideres cuán inculpable debes ser a los ojos de Dios si tú no pones todo lo que está de tu parte y toda la fuerza de tu corazón y amor en el precioso y único negocio de ganar almas. Un negocio eterno, no es un negocio pasajero, es una misión eterna, es, es lo principal para Dios que ganemos almas. De tal modo, cristiano, que si tú no ganas almas, tú no estás bien con Dios. Quizá eres salvo, pero no eres un buen discípulo, eres un caído. Tal vez un día naciste en la familia de Dios, pero ahora eres pobre y desobediente. Considera de nuevo estos 7 pecados. El pecado de desobediencia, de falta de amor, de no seguir a Cristo, de no estar en Él, el pecado de deshonestidad a una misión sagrada, el pecado de ser un necio corto de vista, perdiendo recompensas eternas, y un pecador y asesinatos por el cual debemos responder. Que Dios nos haga sentir convicción por nuestro pecado de no ganar almas moribundas para Cristo. Yo te invito a que reflexiones que en este tiempo que continúa, por favor,
toma unos minutos, pídele perdón a Dios y de rodillas ve a Él y dile, Señor, perdón porque reconozco que soy un pecador y que como cristiano no me he dado la tarea de ganar almas. Te pido perdón, ayúdame por favor a ser ese cristiano, ese discípulo que tú quieres. Y si alguien me pidió ayuda y no le compartí el evangelio, perdóname. Dame la oportunidad de ver a aquellas personas que están a punto de ir a tu presencia y que yo pueda compartirles de Dios antes de que ellos lo hagan. Es una invitación a que podamos reconocer nuestro pecado delante de Dios. La semana pasada tuvimos que hacer esto. Nosotros nos reunimos todos los días nos reunimos a las 8 de la noche y como iglesia confesamos que habíamos caído en muchos pecados, el sembrar sobre espinos, que habíamos caído en el pecado de mucho tipo de pecados. Y Dios nos está confrontando con esta serie, con la reina de un cristiano. No son mis palabras, yo no solamente soy un mensajero, solamente soy un portavoz de lo que dice la palabra de Dios. Y no es algo que yo estoy diciendo, no es algo que yo sé, yo no sé nada. Simplemente comparto lo que otros hermanos, lo que la Biblia dice, de que somos pecadores, como cristianos estamos cayendo en muchos pecados por no compartir de Cristo. Gracias por escucharnos. Fue un poquito larga la sesión el día de hoy, pero esto es para cristianos, para gente que sabe que es el día del Señor y que eso está dedicado a Dios y que podrían pasar horas escuchando su palabra. Yo te invito como cristiano a que recapacites y comiences a ganar almas. Dios te bendiga. Vamos a continuar con la predicación y voy a hacer una oración. Dios, te pedimos perdón por haber fallado ese designio, esa orden que tú has dado de compartir de Cristo a otras personas, de llevar la esperanza, el mensaje de salvación a través de ti. Perdónanos, ayúdanos como cristianos a reconocer que estamos fallando, que no hemos sido quienes debemos de ser. Perdónanos por no ser testimonio a otras personas, por no compartirlos, por nuestras actitudes, por nuestro carácter que no, muchas veces no refleja el carácter de Cristo. Te pedimos perdón. Ayúdanos, por favor, a compartir de Cristo en este tiempo. Ya sabemos que por teléfono, por mensaje, por cualquier medio, pero que podamos compartir de Cristo en este tiempo. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.